Es la plaza de Jama Afna, el corazón de Marrakech, considerada patrimonio de la humanidad. Un continuo espectáculo que la convierte en visita obligada para todo aquel que llega a Marruecos. Pero tras esta imagen de postal se esconde otra realidad. Niños que se prostituyen, menores que ejercen de proxenetas, turistas sin escrúpulos en busca de sexo fácil y barato. Es un gran bazar donde los menores son mercancías al alcance de cualquiera. Marruecos es la nueva meca del turismo sexual infantil. El primer objetivo de nuestros reporteros es un grupo de mujeres que se dedica a decorar con henna el cuerpo. Nos acercamos a ellas con la excusa de tatuarnos los brazos. Nos han dicho que son un buen contacto para encontrar menores que se prostituyen. ¿Qué? A las 7, a las 8 que vienen, ahora. ¿Pero cuántos años? 12, 13. Yo voy a ver si hay 10 años. Acudimos a la hora fijada. La plaza de Jama Afna es un hervidero de gente. Entre la multitud localizamos al grupo de mujeres que por la mañana nos había ofrecido niñas. ¿Sí? ¿Dónde el jefe? Ahí. Dice, ahora no tenemos chico, no tenemos chica. Aquí, porque no, porque tienes problema con la policía y todo. ¿Comprendo? Ahora no chicas. Y yo llama y él dice, no querías. Pero... Ahora, tú nos buscas las chicos y las chicas pequeñas. Déjalos tranquilas porque tienes problema. Okay. ¿Comprendo? Estas mujeres tienen miedo a que las descubra la policía. En Marruecos, ejercer el proxenetismo con menores puede acarrear penas de hasta 10 años de cárcel. Pero como vamos a comprobar, ni siquiera la ley es capaz de poner freno al afán de algunos por ganar dinero. Antes de abandonar la plaza, los reporteros son abordados por un grupo de niños. Van al acecho de los turistas y venden sexo a cualquier precio. El más pequeño tiene 14 años, el mayor 17. Con descaro nos ofrecen sus servicios sexuales. ¿Qué precio? El que tú quieras, mira, tengo condones. ¿Tienes condones? Sí. ¿Y esto? Esto es gel para lubricar. Ah, gel. ¿Tienes gel y todo? Sí. ¿Pero tú haces esto normalmente? Sí. Vamos. Es el paisaje habitual de la plaza de Jama Afna. Menores que comercian con su cuerpo por unas monedas. Un sexo fácil y barato que ha convertido a este país musulmán en un paraíso sexual para muchos de los 3 millones de turistas que cada año visitan Marruecos. José es uno de ellos. Este malagueño viaja a Marrakech casi todos los meses. Sabe que por unos 10 euros puede acostarse con un menor. Para él los niños son simplemente eso, un objeto. No te como arbitra, como los clines, ¿sabes? Te hacen maravillas, te lloran, te hacen un teatral como yo solo. Pero obviamente más que parpadean. Ladrones, embusteros y folladores. Y eso se me quedó muy grabado y es verdad. O sea, no te creas, folladores maravillosos. Aunque José asegura que algunos de los niños de la plaza padecen SIDA, eso no parece detenerle, y nos dice que también se puede encontrar a menores vírgenes dispuestos a prostituirse. Ellos te piden enseguida la capucha. Hombre, normalmente los que se dedican mucho a la prostitución, claro, tienen que tener cuidado, ¿no? Vamos, luego hay muchos niños que normalmente están con una mujer buena y le van a pegar. Mientras hablamos con José, nos percatamos de que el grupo de niños que hemos conocido en la plaza no se despega de nosotros. Nos ven como posibles clientes. Uno de ellos todavía lleva la mochila del colegio. No tiene más de 14 años. ¿Tú trabajas en esto? Sí. ¿Haces esto todos los días? Sí. ¿Cómo haces esto? ¿No vas al colegio? Sí, claro que voy al colegio. Mira mi mochila. Por las tardes vengo a la plaza. Y por las mañanas voy al colegio todos los días. ¿Pero haces esto con las mujeres, con los hombres? Con las mujeres y con los hombres. ¿Con todos? Con todos. Con los tíos, con las tías, con todo.
¿Y cuánto cobras? Lo que tú quieras. No es el único menor que cuando sale de la escuela intenta conseguir dinero alquilando su cuerpo. Sexo y drogas. Una combinación explosiva con la que estos niños buscan escapar de la difícil realidad en la que viven. Escenas como estas son frecuentes en Jam Afna. Menores señalando pegamento. Una droga barata y muy peligrosa. Es el día a día de estos niños que han convertido esta plaza en su casa. Amanece en Marrakech, la ciudad más turística de Marruecos. La Perla del Sur, como se la conoce, es el destino preferido de franceses, españoles y belgas. Cerca de 1 millón de personas al año se dejan seducir por sus impresionantes bazares, por la espectacularidad de sus mezquitas y, sobre todo, por la calidez de sus habitantes. Hablar de Marrakech es hablar de Jam Afna. Aquí parece que se ha parado el tiempo. Las mujeres del velo, esta vez con el rostro al descubierto, continúan ahí, sentadas en el mismo lugar donde las dejamos. Se acuerdan de nosotros y siguen interesadas en ofrecernos niñas. Esta vez, su propuesta es mucho más osada. No habla español ella. No habla español. Dice a las 5. ¿A las 5? ¿Y puede traer una chica? Sí. ¿Y es su hija? ¿Su hija? ¿Cuántos años tiene? 11 años. 11 años. Este es su insólito ofrecimiento. La mujer de la ajena asegura que su amiga está dispuesta a que nos acostemos con su hija de tan solo 11 años. Y no se enfada porque se asusta, no pasa nada, ¿no? No tengo por qué preocuparme. Quiero solo dinero. Oye, si me ve el padre, ¿pasa algo? No hay padre. El padre no sabe nada. Muerte. Muerto. ¿Y al final te ha dicho que podemos ir a su casa o no? Sí, a buscar la casa. La cita es a las 5 de la tarde. Cuando llegamos a la plaza no hay ni rastro de la mujer ni de su hija de 11 años. Pero sí están las mujeres del velo, que no cejan en su empeño de encontrarnos niñas. No dudan en proponérselo a otra madre que pasea acompañada de sus hijas. Ella se niega, pero las del velo no quieren renunciar a la posibilidad de ganar unos dirhams. Nos presentan a otra chica que, según ellas, ejerce la prostitución desde hace tiempo. Y ya sabes, más pequeña que esta quieres, ¿sí? Y ya sabes, si quieres más apaño para ti. Finalmente, tras varias horas de búsqueda, estas celestinas nos ofrecen a una de sus compañeras. Una menor que también trabaja con la ajena y que, a pesar de su corta edad, no es la primera vez que vende su cuerpo. ¿Quieres fuera para ti? Chicos, está todo más pequeña. Sí. Mía tiene buscarla, podemos verla ahora. No, mi ahora ya tienes amiga, no aquí, más pequeña. Vino aquí. Mía quieres fuera a la casa, fuera al salón, a hacer capello, comprende, una jean. Y luego fuera a la casa a hablar mañana, venga conmigo, tienes amiga, chachina, comprende. Quiero que yo te dé mañana todo para ti. Todo para mí. La amiga Para ella. sí. Mi no dice qué hacer. ¿Comprende? Nadie sabe aquí. Sí, dejar solo con las dos, a corazón. Las proposiciones sexuales de los adultos también son constantes. Nuestros reporteros son testigos y víctimas de hasta dónde puede llegar este acoso. Anas tiene 16 años. Desde hace unos meses también frecuenta la plaza en busca de turistas con dinero. Este alemán de 40 años se ha interesado por sus servicios. Ahora el chico baila para su cliente en un restaurante. Horas después, volvemos a encontrarnos con Anas. En lugar de su cliente alemán, esta vez le acompaña una chica. Se llama Amira y tiene 16 años. ¿Tienes que estar a una hora?
Nos dice que por una pequeña cantidad de dinero podremos pasar la noche con ella. Nos conduce hasta una pensión. Unos dirhams nos facilitan el camino para entrar en la habitación con la menor. La niña espera que tomemos la iniciativa. Ni siquiera se atreve a mirarnos. La tranquilizamos. No va a pasarle nada. Nos ganamos su complicidad y colabora con nosotros. Deshace la cama y simula abrocharse los pantalones para que Anas no sospeche. Pero no abandonamos a Anas, que nos invita a visitar su casa, situada en un pueblo cercano a Marrakech. Antes de emprender el viaje, nos pide que no mencionemos delante de su familia la plaza de Jama Afna. En una humilde vivienda de adobe, en donde apenas hay nada, nos reciben su madre y sus 2 hermanos. Su padre los abandonó cuando eran pequeños. Su familia no sabe que lleva una doble vida, ofreciendo sexo a los turistas y prostituyendo a amigas. Para él, el dinero que consigue es una pequeña fortuna con la que ayuda en casa. Su historia refleja la situación de otros muchos niños que se ganan la vida traficando con su cuerpo. Dejamos el pueblo de Anas y volvemos a Marrakech. Nos dirigimos a Medina, el casco antiguo de cualquier ciudad árabe. Un laberinto de callejuelas en el que es fácil perderse. En un lugar así, no es extraño que turistas como nosotros llamen la atención de individuos como Mohamed, dispuestos a cualquier cosa con tal de que el cliente consiga lo que quiere. El proxeneta comienza una maratoniana búsqueda por la Medina para convencer a alguna de las chicas que encuentra por la calle. La siguiente parada es un burdel en el que, según nuestro guía, se prostituyen menores. Nada más entrar, nos encontramos hacinadas a una docena de personas. Enseguida la madame nos lleva a una pequeña habitación vacía. 2 viejas mantas hacen las veces de colchón. Nos ofrece a las 2 chicas más jóvenes. Mohamed dice que tienen 12 años. Sin embargo, es fácil comprobar que son más mayores. 12, no, esta niña es más grande de 12. No. Gracias. Fuera del burdel, el proxeneta sigue empeñado en cumplir su palabra. Zaida sí parece tener 12 años. Acaba de salir de la escuela. Ni siquiera ha tenido tiempo de quitarse la mochila. La niña y Mohamed se ponen de acuerdo en el precio. Por 50 euros estaría dispuesta a satisfacer nuestros supuestos deseos. Mohamed nos aconseja caminar unos metros detrás de él y de la pequeña para no llamar la atención. Esta es una de las paradojas que nos encontramos. Algo tan inocente como hablar con una niña puede traer problemas en un país en el que desde que llegamos nos han ofrecido continuamente sexo con menores. ¿Qué edad? 12 años. 12, ¿solamente? Sí. Por favor, ¿me dejas hablar un momento con la niña? La niña viene conmigo, o tú vas con la niña, pero aquí no puedes hablar. La gente mira, es peligroso, hay que tener cuidado. Nos dirigimos a un hotel cercano. La niña nos acompaña, pero a cierta distancia. Mohamed conoce al encargado. No es la primera vez que viene aquí con niños. Comprobamos que en esta ocasión tampoco le pone ningún impedimento para que suba con la menor a una habitación. No necesitamos más pruebas. Ponemos una excusa y nos marchamos del hostal con Mohamed y con la pequeña. Plaza de Jama Afna. De nuevo, este será el punto de partida de una historia difícil de creer si no se comprueba. Se nos acerca un joven de 24 años. Se llama Abdul y se presenta como un apasionado de la música española. En un bar revela su verdadera cara. La prostitución infantil es su principal fuente de ingresos.
¿De qué edad? ¿De 10, de 20, 12, 15, de 100? ¿Cuántas quieres? ¿5, 10? Algunas piden 100 euros, otras piden más de 100, pero en cualquier caso, seguro que vas a encontrar lo que buscas. Con toda frialdad, este intermediario asegura que es capaz de conseguir que nos acostemos con una niña de 10 años por 100 euros. Concertamos otra cita con Abdul al día siguiente. Nos sorprende con nuevos detalles para llevar a cabo su increíble propuesta: conseguir los servicios sexuales de un menor entre las pequeñas que van al colegio. Dice que ya lo ha hecho otras veces. A este tipo de chicas las podemos encontrar en el colegio. Tenemos que ir al colegio, vernos con algunos amigos, y allí habrá un montón de chicas. Yo hablaré con una de ellas y se vendrá con nosotros. Pero tenemos que ir al colegio. No será la primera vez que los reporteros escuchen este sorprendente ofrecimiento. Y efectivamente, nos lleva hasta un colegio de la zona moderna de la ciudad, a las afueras de Marrakech. Son las 12 del mediodía, hora a la que los estudiantes salen de clase para ir a comer a casa. Es el momento que el proxeneta elige para entrar en acción. La puerta del colegio se convierte en el escaparate que Abdul esperaba. Sin rodeos nos dice que va a elegir a una niña, la que más le guste. Eso sí, va a hacerlo con mucha discreción. ¿Has visto? Todo el mundo nos mira. Todo el mundo nos mira. Así no podemos hacer nada. Todo el mundo nos está mirando. Teme que nos descubran. En Marruecos la policía sabe que es habitual que los proxenetas busquen menores en las inmediaciones de los colegios y Abdul no quiere tener problemas. En el último momento se asusta y nos recomienda que nos alejemos del lugar. Abdul nos lleva del barrio más moderno, Guilis, al más humilde, Derdabasi. Pocos turistas se atreven a adentrarse en él. Abdul se mueve en estas calles como pez en el agua. Pero no solo él. Cuando nos encaminamos hacia una de las casas particulares donde, al parecer, se explota sexualmente a menores, nos encontramos a una mujer acompañada por un policía. Minutos después, descubriremos que es la madame de la casa. Aquí nos confirman lo que ya habíamos escuchado en otras ocasiones. Algunos policías corruptos encubren este comercio con menores a cambio de comisiones. No hay problema con la policía. No, si le das dinero a la policía no hay ningún problema. Porque ellas siempre les dan dinero. Ahora, cuando nosotros nos vayamos, la policía vendrá a recoger su parte. Es por eso por lo que piden más dinero. Porque Abdul y la dueña de la casa no quieren que nos enteremos de lo que dicen.